A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este lunes 21 de septiembre del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Estados Unidos anunció sanciones contra Nicolás Maduro y el ministro de la Defensa de Irán en vista del esfuerzo que han realizado para burlar el embargo de armas de la ONU contra la República Islámica. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo aseguró que se trata de una medida, una advertencia que deberían escuchar todo el mundo. Varios datos. El alto representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, reiteró que no hay condiciones para la celebración de elecciones transparentes en nuestro país de cara al próximo 6 de diciembre. Sin embargo, él ve una ventana de oportunidad. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy para saber, según nuestro invitado, de qué se trata. Nicolás Maduro insistió una vez más en que la ONU envíe observadores al proceso que organiza el chavismo de cara a diciembre. Esto a pesar del durísimo informe de la misión de determinación de hechos de Naciones Unidas. Esto lo decimos nosotros. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, rechazó justamente el contenido del documento. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. Y comienza una semana de flexibilización en nuestro país en medio de la pandemia, con modificaciones en el encaje legal de la banca, con implicaciones sobre el tipo de cambio y la inflación. A las 5:30 hablaremos ampliamente sobre estos temas. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado, el embajador Sadio Garavini, fue embajador de Venezuela, nos acompaña, conoce perfectamente de estos temas que vamos a discutir. Embajador, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Varios temas, embajador, pero iniciaría a partir de estas sanciones que anunció el secretario de Estado norteamericano contra Nicolás Maduro y el ministro de la Defensa de Irán. Con relación a estos temas, me parece que lo hemos discutido antes, no son juegos, embajador. La acusación es tratar de burlar el embargo de armas de Naciones Unidas contra la República Islámica. ¿Qué puede decirnos? Bueno, que esto sigue el proceso de aumento gradual y progresivo de las sanciones por parte de Estados Unidos y otros países, pero en particular Estados Unidos, hacia el régimen de Maduro. Y todo esto además tiene que verse en función también de esta última gira que hizo el secretario de Estado Pompeo, que pasó curiosamente por Surinam, Guyana, Brasil y Colombia, que son los países, digamos, que rodean a Venezuela en particular. Y en el caso de Surinam y Guyana, el tema de que había un cambio de gobierno en ambos países y dos gobiernos que habían estado, en el caso de Surinam, en apoyo al régimen de Maduro de hace años, el caso de Guterres, que por cierto, él también acusado de narcotráfico con su hijo preso en Estados Unidos. Aquí tenemos los sobrinos presos, pero también los dos, curiosamente, acusados de narcotráfico. El cambio ahora en Guyana, que es muy interesante porque el nuevo presidente se pasó la campaña electoral criticando al régimen de Maduro y poniendo el acento sobre la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto al Estado de Derecho, que fue precisamente, por cierto, el gobierno saliente que por 6 meses trató de hacer un fraude, ¿no? A su victoria, digamos, enfrentando su victoria, no reconociendo su victoria por más de 6 meses, y fue precisamente unas sanciones del gobierno de Estados Unidos a algunos
personeros del gobierno saliente en Guyana que crearon las condiciones para que por fin el gobierno Granger aceptara la victoria del presidente Ali. Así que todo esto hay que verlo en función de todo el escenario. Estas últimas sanciones, que por cierto quiero ver en qué consiste, porque he escuchado la noticia, pero hay que verla en concreto, pero se dan en un caso más grave, porque es una violación de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. O sea, un consejo, ustedes saben, cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas da una resolución y da unas sanciones, quiere decir que está aprobado también por Rusia y China, que si estuviesen en contra se hubiesen abstenido. Por lo tanto, eran sanciones aprobadas por Rusia y China a Irán y en cuanto a venta de armas. Y Pompeo dice que va a sancionar al gobierno de Maduro por haber violado las sanciones que fueron aprobadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por tanto, por Rusia y China. O sea que Maduro irrespetó a la voluntad y la decisión del Consejo y por lo tanto también de Rusia y China, que es un dato interesante para nosotros. Embajador, ¿qué lectura hace usted a la posición desafiante del equipo que acompaña a Nicolás Maduro ante la comunidad internacional, sobre todo después del durísimo informe de la misión de determinación de hechos de la ONU que se va a discutir esta semana, que habla de delitos de lesa humanidad? Prácticamente todos los voceros de las instituciones bajo control del chavismo han salido a rechazarlo, con lo cual da la impresión, dejan vía abierta para que la Corte Penal o la Fiscalía de la Corte actúe en contra de los señalados. Quisiera su comentario al respecto. Bueno, el rechazo era, ya me lo imaginaba, pues evidentemente el régimen simplemente empezó a despotricar y a tratar de invalidar o deslegitimar un informe que, por cierto, es de Naciones Unidas, o sea, no es de la OEA donde Venezuela se ha ido, no, es de un país, digamos, de un organismo que, digamos, internacional, donde todavía el representante de este régimen está sentado en la silla en Naciones Unidas, es en el caso del embajador Moncada. Por lo tanto, además, este comité fue nombrado por el Consejo de Derechos Humanos, que a su vez es un consejo que tiene en una mayoría de países no democráticos, que es uno de los problemas que tiene las Naciones Unidas por el tema de la rotación y se vota en términos regionales, tiene que haber representación regional y, como sabemos, la democracia son minoría en el mundo, digamos, entre los estados africanos, asiáticos, medio orientales. Pero ese fue el consejo que nombró a este comisión de expertos, que a su vez sacaron un informe de 400 páginas con datos muy concretos y nombrando a individuos personalmente, como el caso nombrando a ministros, a funcionarios, al propio presidente, en caso de lesa humanidad, que son delitos que ustedes saben no prescriben. O sea, aquí estamos frente, y una de las defensas por cierto, de Saab, de nuestro fiscal nombrado, por cierto, por la Asamblea Nacional Constituyente, o sea que es una fórmula inconstitucional y legítima de nombrar al fiscal. El fiscal tiene que ser nombrado por la Asamblea Nacional, y dice que, bueno, eso es un informe que, imagínense ustedes, ni siquiera entraron al país. Bueno, ¿y por qué no entraron al país? Porque no lo dejaron entrar. O sea, el régimen fue el que impidió el acceso al territorio nacional, aun cuando ellos recibieron informes de víctimas de la propia víctima, de los familiares de las víctimas, y además de personas que torturaron
y que, o sea, funcionarios del régimen que fueron no víctimas, sino victimarios que concedieron, aceptaron y denunciaron sus propias violaciones. Entonces, ese es un informe durísimo, brutal, demoledor, que además tuvo inmediatamente efectos, porque si vemos el grupo de contacto, que recordemos que el grupo de contacto es el grupo de los países, digamos, de los grupos internacionales, que era el más abierto a una posición, digamos, negociadora, de apertura hacia el régimen. Ese era el grupo de contacto en el cual Borrell y España tenían la esperanza de lograr una posición, vamos a decir, más abierta hacia el régimen, en combinación con la salida de estos últimos tiempos de Enrique Capriles, que dijo que si se postergaban las elecciones y a su vez se concedían unas condiciones mínimas, se podía quizás abrir la puerta a una aceptación de esas elecciones parlamentarias. Bueno, el resultado del encuentro en el grupo de contacto fue un listado de condiciones que no son ninguna condiciones mínimas, son las condiciones que puso el Parlamento Europeo, que son condiciones que van desde el registro electoral, el árbitro electoral que tiene que ser cambiado y nombrado por la Asamblea Nacional, el retorno a las atribuciones de la Asamblea Nacional. O sea, si uno ve todo el listado, esas son el listado que hizo el propio Parlamento y no tiene nada de condiciones mínimas. El voto en el exterior de los 5 millones de venezolanos en el exterior, etcétera. Hay toda una serie de condiciones. O sea que tuvo un inmediato efecto. Vemos a Alemania que dijo que no bastaban las elecciones parlamentarias, sino tenían que ser también elecciones presidenciales. Así dijo también Inglaterra. O sea, tenemos un resultado inmediato que se debe, en mi opinión, en buena parte a ese informe que fue, repito, un informe muy duro, muy claro y muy bien presentado, con pruebas. Tenemos 400 páginas de un informe que realmente va a tener efecto. Y sobre el punto que tú finalmente decías de la Corte Penal Internacional, bueno, efectivamente este va a ser también, se va a sumar a todos los informes que ha habido anteriores, y espero que la fiscal en su último año que tiene, recordemos que va a terminar a final de este año, se elige el nuevo fiscal o la nueva fiscal de la Corte Penal Internacional. Veremos si es capaz, porque hasta ahora ha sido, la verdad sea dicha, sumamente, para no decir otra cosa, lenta en actuar. Siempre ha postergado. Algunos piensan que por sus relaciones que tuvo con personales, con la hermana de la Isami en La Haya, no sabemos, pero con sintonía ideológica, o por confusión, o por miedo, o por cobardía, pero no ha querido acelerar un proceso que desgraciadamente siempre es un poco largo. Pero esto viene definitivamente a darle un peso mayor a ese proceso, y si no es esta fiscal, el próximo fiscal, estoy casi seguro que va a avanzar con más aceleración al respecto. Embajador, dos inquietudes. Número uno, la embajadora o ex embajadora ante la Confederación Suiza en Ginebra, designada por la Asamblea Nacional, María Alejandra Aristigueta, nos decía que la declaración del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Ahí se fue. ¿Aló? Costoso para nuestro país.
un proceso electoral general y con condiciones de observación internacional que le ponga definitivamente fin a esta crisis. Yo le pediría un comentario, embajador, porque la Mira, actitud de Nicolás Maduro y de quienes lo acompañan ha sido todo lo contrario. Eso en primer mira, lugar. Y en segundo lugar, ella también nos decía que probablemente hay un proceso de negociación al más alto nivel en marcha de países, incluso involucra países que en su momento han sido tibios con relación a lo que ocurre en Venezuela. Quisiera su comentario sobre estos dos temas. mira, sobre el primer tema pasó algo que se fue tu voz y no escuché la pregunta. No, no, El, la resumo. La primera tiene que Dime. ver, embajador, con las declaraciones de Antonio Guterres, que, bueno, Ah, no han sido escuchadas por ninguno de los voceros del equipo que acompaña a Nicolás Maduro. Incluso han sido denostadas por el canciller de Maduro, Jorge Arreaza. Quisiera su comentario. La embajadora María Alejandra Aristigueta decía, hay que sí. escuchar lo que está diciendo el secretario general de la ONU con relación a nuestro país, porque está planteando una salida a la crisis, es su interpretación diplomática de lo que dijo el señor Guterres, justo en rueda de prensa de cara a la Asamblea General de la ONU. Y en segundo lugar, tiene que ver con un proceso de negociación que estaría en marcha, bueno, con la participación de países que han sido tibios en torno a la crisis venezolana. ¿Qué puede decirnos, embajador? Bueno, mira, yo lo que le vi a Antonio Gutiérrez y la importancia que tiene es la declaración de que era muy preocupante el informe y a su vez decir al gobierno, mire, tiene que tomarlo muy en serio. Es la primera vez que Gutiérrez se pasa de, digamos decir, de una posición absolutamente neutral, absolutamente cuidadosa. Esta vez ya efectivamente el informe le crea una situación en la cual ya le pide al gobierno, que lo está rechazando, le está diciendo, mire, ustedes tienen que tomar esto con mucha seriedad y tomarlo en cuenta. Y además dice que efectivamente el contenido es sumamente preocupante. Eso es un cambio, repito, en una organización en la cual el secretario general siempre se ha mantenido en una posición de mediador, de cuidado absurdo, de mantener absoluta neutralidad, particularmente en este caso con Venezuela, donde recordemos es el régimen el que tiene su representante en las Naciones Unidas. No se trata de la OEA, no se trata del Grupo de Lima, se trata de las Naciones Unidas. Entonces, ahí la relevancia. En relación al segundo tema, ya entramos en el tema de especulación. La gente empieza, evidentemente la situación nacional del país y la gobernabilidad misma del país en este momento está en veremos. Si uno ve todos los días lo que está pasando hoy, he visto manifestaciones por la gasolina, voltear carros de la Guardia Nacional en Lara, en Boca de Uchire, lo que yo recuerdo, pero ha habido varias. Y con todo el problema de la información que falta en el país, bueno, eso denota una situación, si pensamos en la pandemia, la ineptitud con la cual el régimen se está manejando, y esta nueva situación, la crisis de la gasolina y la crisis económica en general, socioeconómica en general, si pensamos que la pensión de los ancianos es más $1 y pico, pregunto al país, ¿quién puede vivir con una pensión que alcanza apenas $1 o no llega a $2? Entonces, la situación yo creo que, y ahí entran las especulaciones, pero especulaciones sólidas, sobre una situación de ingobernabilidad tan grande, de un acecho de un aumento de las presiones graduales y progresivas, tanto judiciales como financieras, al régimen. No me extrañaría nada que hay sectores que están pensando que de algún tipo de salida negociada. Recordemos que las salidas negociadas siempre se han dado al final de regímenes dictatoriales, de regímenes autoritarios,
y ahí entran, repito, yo no tengo conocimiento, información directa, pero si uno escucha aquí y allá, están dadas las condiciones, porque realmente la situación se está volviendo inmanejable a nivel socioeconómico y probablemente también a nivel sanitario, que esta incapacidad del régimen, que recordemos que estamos frente a un régimen que se caracteriza por su ineptitud, su corrupción y las ideas muertas que ha manejado siempre. Embajador Sadio Garavini, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Fue embajador de Venezuela, es doctor en ciencias políticas, conoce perfectamente de estos temas, expresando opinión y análisis acerca de lo que está ocurriendo con la comunidad internacional, que en medio de la pandemia no deja de mirar con preocupación lo que está ocurriendo en nuestro país. Hoy hay que sumar nuevas sanciones contra Nicolás Maduro, contra el ministro de Defensa de Irán, por intentar burlar el embargo de armas de la ONU contra la República Islámica, según denuncia el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo. Vamos a la pausa. A regreso venimos con... Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.